Muchos creen que Dios actúa cuando todo está en orden, cuando la fe es fuerte y las respuestas parecen claras, pero hay momentos los más silenciosos en los que todo se rompe por dentro y aún así el cielo no se aleja. Al contrario, es ahí donde empieza a obrar de una forma que casi nadie reconoce. Hoy quiero contarte la historia de un hombre que, en enero de 2026, vio derrumbarse todo aquello que le daba estabilidad. Un hombre que cargó con la culpa de no llegar, con el miedo de fallar a los suyos y con la sensación de hablarle a un Dios que no respondía. Sin embargo, en medio de ese mes oscuro, descubrió una verdad que transformó su manera de creer para siempre. Si alguna vez sentiste que tus oraciones se perdían en el silencio, si alguna vez pensaste que estabas solo, esta historia también puede ser la tuya. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a algo sencillo pero importante. Acompáñame hasta el final de esta historia. No porque haya promesas rápidas, sino porque a veces Dios habla en los últimos silencios, cuando ya bajamos la guardia. Lo que Mateo Herrera vivió no se entiende de inmediato. Su verdadera enseñanza aparece cuando todo parece terminar. Si este tipo de testimonios fortalece tu fe, te invito a ser parte de este espacio y caminar con nosotros en cada historia que compartimos aquí. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Desde qué lugar del mundo estás viendo este video? ¿Alguna vez sentiste que una respuesta llegó justo cuando ya no la esperabas? Tu experiencia puede ser luz para alguien más, así como la historia de Mateo puede serlo hoy. Mateo Herrera tenía 44 años cuando enero de 2026 llegó a su vida como un vendaval silencioso. Vivía en Ecatepec, Estado de México, en una de esas colonias donde el ruido de los camiones y el bullicio de las calles nunca se apagan, donde la vida transcurre rápida y sin tregua. Era una zona donde los sueños se construyen lentamente, ladrillo a ladrillo, y donde las crisis pueden derrumbar todo en cuestión de días. Era un hombre de complexión robusta, con manos grandes y ásperas marcadas por años de trabajo nocturno. Tenía el cabello negro salpicado de canas prematuras que le plateaban las sienes y una mirada que antes era firme como el acero, pero que ahora cargaba el peso de la incertidumbre. Su rostro mostraba las líneas profundas de quien ha dormido poco y preocupado mucho, surcos que se habían tallado en su piel durante los últimos meses. Mateo olía a esfuerzo honesto, a jabón barato, a sudor de trabajo duro, a café negro que tomaba sin azúcar porque ya no había para esos lujos. Usaba siempre la misma chamarra gris desgastada en los codos, la misma que había comprado 5 años atrás, cuando las cosas iban mejor. Sus zapatos estaban gastados pero limpios porque, a pesar de todo, Mateo mantenía su dignidad. Durante más de 15 años, había trabajado como supervisor nocturno en un almacén de distribución. Era un hombre de rutinas inquebrantables. Salía de casa cuando el sol se ponía, regresaba cuando amanecía, y entre medio cumplía con su deber sin quejarse. Proveedor, responsable, firme como una roca sobre la cual su familia había construido su seguridad. Pero a principios de enero de 2026, esa roca se quebró. La empresa cerró de un día para otro, sin liquidación, sin explicaciones claras, sin siquiera la cortesía de una despedida formal. Solo una puerta con candado y un futuro que de pronto se volvió un abismo oscuro y sin fondo. Mateo se quedó sin trabajo, sin ahorros suficientes y con una familia que dependía completamente de él. Su esposa Daniela intentaba mantenerse fuerte, con esa fortaleza silenciosa de las mujeres que han aprendido a sostener el mundo mientras sonríen, pero la tensión se respiraba en cada rincón de la casa como un humo invisible que lo envenenaba todo. Su hijo mayor, Andrés, de 19 años, dejó de mencionar la universidad, guardando sus sueños en un cajón cerrado con llave. Su hija menor, Valentina, de apenas 11 años, preguntaba con inocencia devastadora por qué ya no había pan dulce los domingos, esas conchas y cuernos que antes llenaban la mesa familiar. Y Mateo cada noche hacía cuentas que nunca cuadraban, garabateando números en un cuaderno viejo, borrando y volviendo a escribir, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad lo aplastaba como una losa de concreto sobre el pecho. Los números nunca sumaban, nunca había suficiente.
Y cada día que pasaba, la distancia entre lo que necesitaba y lo que tenía se hacía más grande, como un precipicio que se ensanchaba bajo sus pies. La vida de Mateo no siempre había sido fácil, pero nunca había sentido este tipo de desesperación que ahora le roía las entrañas como un animal hambriento. Había conocido la pobreza de niño cuando crecía en un cuarto prestado con su madre viuda y había trabajado desde los 14 años en todo lo que encontraba, repartiendo periódicos, cargando cajas en el mercado, lavando autos. Había construido su vida con las manos desnudas, sin pedir nada regalado. Cuando se casó con Daniela a los 25 años, le prometió con lágrimas en los ojos que nunca les faltaría lo necesario, que sus hijos tendrían lo que él nunca tuvo. Y durante años cumplió esa promesa con orgullo férrico. Había sido un buen esposo, un buen padre, un hombre de palabra. Pero ahora, esa palabra parecía escrita en arena, borrada por las olas implacables de la realidad. Pero ahora, enero avanzaba como un reloj cruel que nunca se detenía, y cada día traía nuevas preocupaciones que se apilaban como deudas sin pagar. El dinero de las últimas quincenas se evaporaba entre la renta, la comida, los servicios básicos, desapareciendo como agua entre los dedos. Mateo salía todas las mañanas a buscar trabajo con una carpeta llena de currículums impresos en papel barato. Dejaba documentos en tiendas, talleres, almacenes, oficinas. Llamaba a contactos antiguos que ahora no respondían sus mensajes. Tocaba puertas que permanecían cerradas, sordo a sus golpes desesperados. Pero enero de 2026 era un mes difícil para todos, un mes donde la economía parecía haberse congelado junto con las esperanzas de miles de hombres como él. Las empresas no contrataban, los negocios recortaban personal y las puertas permanecían cerradas, selladas con el cemento de la crisis colectiva. La situación en casa se volvía más tensa cada semana, como una cuerda que se estira hasta el punto de ruptura. Daniela, que trabajaba medio tiempo limpiando casas de Mironesi, familias más afortunadas, hacía lo imposible por estirar cada peso, comprando lo más barato, cocinando con menos, apagando luces, ahorrando agua. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Las discusiones comenzaron a aparecer, primero pequeñas como chispas, luego más fuertes como incendios que consumían la paz del hogar. No por falta de amor, sino por el miedo que los carcomía a ambos, por la impotencia de no poder cambiar nada. Andrés, su hijo de 19 años, empezó a buscar trabajo en 1900, lugar de estudiar, abandonando sus libros de preparatoria para llenar solicitudes de empleo en cadenas de comida rápida. Valentina, de apenas 11 años, dejó de pedir cosas, de soñar en voz alta, volviéndose callada y pequeña, como si quisiera ocupar menos espacio en un mundo que ya no tenía lugar para ella. El silencio de los niños dolía más que cualquier reclamo, más que cualquier reproche. Era un silencio que gritaba el fracaso de Mateo como padre. La fe que antes lo sostenía se fue apagando. También, no de golpe como una luz que se corta, sino como una vela que se consume sin que te des cuenta, derritiéndose gota a gota hasta quedar solo en cera fría. Dejó de asistir a misa los domingos, dejó de orar antes de dormir. El rosario de su madre, que siempre colgaba de su espejo retrovisor, ahora le parecía solo un objeto, un pedazo de plástico sin significado. Cuando todo mejore, volveré a acercarme a Dios, se decía como una promesa vacía. Pero enero no mejoraba. Enero apretaba cada vez más fuerte, como una mano de hierro alrededor de su garganta. En el fondo de su corazón, Mateo sentía vergüenza, una vergüenza que lo quemaba por dentro como ácido, vergüenza de haber fracasado, vergüenza de no poder sostener lo que durante años pareció tan seguro, tan sólido, vergüenza de mirar a los ojos a Daniela y ver en ellos la preocupación que intentaba ocultar, vergüenza de ver a Andrés sacrificando su futuro, vergüenza de escuchar el silencio de Valentina, y en esa vergüenza se alejó del único lugar donde podría encontrar consuelo, cerrando la puerta de su corazón a la única mano que podía levantarlo. El 16 de enero de 2026
amaneció gris, con nubes bajas y pesadas que cubrían el cielo de Ecatepec como una manta sucia y rasgada. El aire estaba cargado de humedad, ese tipo de humedad que se pega a la piel y hace que todo se sienta más pesado, más denso, como si el mundo mismo estuviera cansado. Desde temprano, el viento comenzó a soplar con fuerza inusual, levantando polvo y basura de las calles mal pavimentadas, golpeando ventanas con dedos invisibles y haciendo crujir las láminas oxidadas de los techos improvisados. Las nubes se movían rápido, formando remolinos oscuros que parecían presagiar algo más que lluvia. Los perros del barrio aullaban inquietos, las aves volaban bajo buscando refugio. Había en el aire esa electricidad particular que precede a las tormentas violentas, una tensión que hace que hasta los niños se queden callados. Mateo no prestó atención al clima amenazante. Llevaba días encerrado en su propia tormenta interior, una tormenta que rugía más fuerte que cualquier fenómeno natural. Esa mañana, después de otra noche sin dormir, donde las horas se arrastraron como caracoles, tuvo una discusión fuerte con Daniela en la cocina. No fue por algo específico, sino por todo, por el dinero que no había, por el futuro que no llegaba, por el miedo que ninguno de los dos sabía cómo manejar, por la frustración acumulada de semanas de impotencia. Las palabras salieron duras, hirientes, cargadas de frustración y dolor, palabras que ninguno de los dos realmente sentía, pero que explotaron como bombas en el espacio estrecho de su hogar. Cuando el silencio se volvió insoportable, más pesado que los gritos, Mateo salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. No tenía a dónde ir. No tenía dinero para gastar en ningún lado, ni siquiera para un café en alguna fonda. Solo necesitaba aire, aunque el aire de ese día parecía tan pesado como su alma aplastada. Caminó sin rumbo por las calles de la colonia, con las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra gris y la cabeza baja, mirando el pavimento agrietado como si allí pudiera encontrar respuestas. El cielo se oscureció rápidamente, como si alguien corriera una cortina negra sobre el mundo. Las nubes se volvieron negras, amenazantes, cargadas de furia contenida. A lo lejos, los truenos comenzaron a retumbar como tambores de guerra que anunciaban una batalla inminente. La gente en las calles apresuraba el paso, cerraban los puestos del mercado con movimientos rápidos y nerviosos, aseguraban las lonas de los techos con cuerdas y piedras. Todos corrían a refugiarse, todos menos Mateo, que caminaba como un sonámbulo por las calles cada vez más vacías. Terminó sentado en una parada de autobús casi vacía, en una avenida ruidosa donde los autos pasaban rápido, levantando agua sucia de los baches profundos que nunca reparaban. La estructura de metal del paradero temblaba con cada ráfaga de viento que se volvía más violenta. Las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y frías como monedas heladas, golpeando el techo de lámina con un repiqueteo cada vez más fuerte que se convertía en un tamborileo ensordecedor. Mateo miraba la calle sin ver realmente nada, con los ojos perdidos en algún punto del horizonte gris. Tenía las manos temblando sobre sus rodillas, no por el frío que empezaba a calar los huesos, sino por algo más profundo y más oscuro, por la impotencia, por el miedo, por la sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo, sin paredes a las cuales aferrarse, sin nadie que escuchara sus gritos, y allí, en medio de la tormenta que comenzaba a desatarse con furia bíblica, hizo algo que no había hecho en semanas, algo que había evitado por orgullo y por vergüenza. Cerró los ojos apretando los párpados, sintiendo las primeras lágrimas mezclarse con las gotas de lluvia en su rostro, y habló en voz baja pero clara, no con palabras bonitas, no con oraciones memorizadas de la infancia, solo con la verdad cruda y desnuda de su corazón roto. Dios, no sé cómo seguir, ya no puedo con esto solo. Si estás ahí, si realmente existes, si realmente te importa, ayúdame, por favor. Su voz se quebró al final, tragada por el ruido ensordecedor de la lluvia que ya caía con furia apocalíptica, golpeando el mundo con millones de puños líquidos. Esa noche, Mateo regresó a casa empapado hasta los huesos, con el alma tan fría como su ropa mojada que goteaba formando charcos en el piso. Laura no le habló cuando entró. Los niños estaban dormidos en sus cuartos. Él se cambió en silencio.
sintiendo cada movimiento como un esfuerzo titánico, y se acostó en el sofá de la sala, mirando el techo agrietado mientras escuchaba el tamborileo incesante de la lluvia contra las ventanas y el techo de lámina. El agua seguía cayendo con furia durante horas, como si el cielo estuviera llorando por todos los que ya no podían llorar. Mateo no durmió, solo se quedó allí, inmóvil, sintiendo el peso del fracaso como una losa sobre su pecho, preguntándose si había algún punto en seguir intentando. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos, pero no en el sentido de paz, sino de vacío absoluto. Mateo esperaba alguna señal, alguna respuesta inmediata a esa oración desesperada que había lanzado al cielo como una botella al mar, pero no llegó ninguna llamada, ninguna oferta de trabajo, ningún milagro repentino que cambiara todo de la noche a la mañana. Solo más silencio, más espera, más nada. El 20 de enero, algo pequeño sucedió, tan pequeño que fácilmente podría haber pasado desapercibido. Don Ernesto, un vecino mayor que vivía unas casas más abajo, un hombre de más de 70 años que había visto pasar décadas en el barrio, tocó a su puerta con golpes suaves pero insistentes. Era un anciano de voz suave pero firme y ojos cansados pero amables, de esos que todavía creen en la bondad de la gente. Mateo, le dijo con esa franqueza de los viejos que ya no tienen tiempo para rodeos, sé que estás pasando por un momento difícil. Todo el barrio lo sabe. En la capilla de San Judas Tadeo hay una cocina comunitaria que funciona todos los días. Necesitamos voluntarios para ayudar a repartir comida, a lavar platos, a servir a los que vienen. No es trabajo pagado, no puedo prometerte dinero, pero si quieres salir de casa, si quieres hacer algo útil, si quieres sentirte menos solo, las puertas están abiertas. Siempre están abiertas. Mateo dudó, sintiendo cómo el orgullo y la necesidad luchaban dentro de él. Voluntariado, sin pago, no era lo que necesitaba. Necesitaba un empleo con sueldo, dinero real, soluciones concretas que pagaran la renta y pusieran comida en la mesa. Pero algo en la mirada de don Ernesto, algo en la insistencia gentil del anciano que no esperaba nada a cambio, lo hizo aceptar con un movimiento de cabeza. Más por no tener nada mejor que hacer que por verdadera convicción. Más por escape que por fe. Al día siguiente, caminó hasta la pequeña capilla de San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, un edificio modesto con paredes de concreto pintadas de blanco descascarado y un pequeño patio donde funcionaba la cocina comunitaria. Había mesas de plástico descoloridas por el sol, ollas enormes que habían cocinado miles de comidas y un grupo de personas que trabajaban en silencio eficiente, madres solas con historias en los ojos, ancianos con manos temblorosas pero voluntad inquebrantable, desempleados como él que buscaban propósito en medio de la tormenta. Nadie le hizo preguntas incómodas. Nadie le pidió explicaciones sobre por qué estaba allí. Solo le entregaron un delantal azul manchado de salsa y aceite. Lo pusieron a lavar ollas y platos en un fregadero de cemento y lo dejaron trabajar. El trabajo era simple, repetitivo, casi meditativo. Y por primera vez en semanas, Mateo dejó de pensar obsesivamente en sus problemas, en su fracaso, en su futuro incierto. Sus manos se movían automáticamente. El agua caliente corría sobre sus dedos, el jabón hacía espuma, y el tiempo pasaba sin que se diera cuenta, sin el peso aplastante de cada segundo. Durante los días siguientes, Mateo regresó a la cocina comunitaria todas las tardes, estableciendo una rutina que no sabía que necesitaba. No porque quisiera especialmente estar allí, sino porque no tenía otro lugar a donde ir, porque en su casa el aire era denso con tensión, y aquí al menos podía respirar. Pero algo comenzó a cambiar imperceptiblemente, como el amanecer que llega tan gradual que no notas el momento exacto en que la oscuridad se vuelve luz. Escuchaba historias mientras trabajaba, historias susurradas entre ollas y platos, historias de personas que habían perdido mucho más que él, mujeres que habían perdido a sus esposos en accidentes o enfermedades y ahora criaban solas a sus hijos, ancianos abandonados por sus familias, olvidados en cuartos fríos donde nadie visitaba, jóvenes sin futuro claro, sin educación, sin oportunidades,
con sueños enterrados antes de nacer. Y en cada historia, Mateo veía reflejado su propio dolor, pero también algo más. Veía resistencia, veía dignidad, veía que no estaba solo en su lucha. Una tarde, mientras apilaba platos limpios en una repisa improvisada, una mujer mayor se acercó a él con pasos lentos pero decididos. Se llamaba Doña Refugio, un nombre que parecía destino. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y manos pequeñas pero fuertes que habían trabajado toda una vida. Sus ojos oscuros brillaban con una sabiduría que solo dan las décadas vividas. «Te veo todas las tardes con esa cara», le dijo sin rodeos, con la franqueza de quien no tiene tiempo para delicadezas, como si cargaras el mundo entero en la espalda, como si fueras un atlas que está a punto de dejar caer el cielo. Mateo sonrió amargamente, sin alegría real, solo un gesto reflejo. «Así me siento, señora, exactamente así». Ella lo miró, con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento, demasiadas crisis, demasiadas tormentas. «Mijo, todos aquí cargamos algo pesado, todos tenemos cruces que llevamos, pero fíjate bien, seguimos aquí, seguimos de pie, seguimos útiles. A veces, Dios no nos saca del problema de inmediato, no nos rescata con un milagro instantáneo, nos coloca donde todavía podemos servir, donde todavía tenemos propósito». Esas palabras se clavaron en Mateo más profundo de lo que esperaba, como flechas que encuentran exactamente el lugar correcto. Servir, útil, propósito. Hacía semanas que solo pensaba en recibir, en que alguien le resolviera la vida, en que algo externo cambiara su situación. Pero aquí, en esta cocina humilde con paredes descascaradas, estaba sirviendo, sin paga, sin reconocimiento, sin aplausos, y por primera vez en mucho tiempo se sentía valioso, útil, necesitado por otros en lugar de ser solo una carga. Comenzó a hablar con las personas que venían a comer, ya no solo a servir en silencio, sino a escuchar realmente sus historias. Un hombre de su edad que había perdido su negocio de plomería cuando un cliente grande no le pagó. Una madre con 3 hijos pequeños que vivía en un cuarto prestado donde apenas cabían todos. Un joven de 22 años que dormía en la calle porque su familia lo había echado. Nadie hablaba de milagros instantáneos o de soluciones mágicas, solo de resistir un día más, de levantarse una vez más, de encontrar razones para seguir. Y en esa resistencia colectiva, en esa comunidad de quebrados que se sostenían unos a otros, Mateo encontraba algo parecido a la esperanza, frágil pero real. Una noche, antes de irse, se quedó unos minutos en la capilla vacía que olía a cera de velas y a humedad de paredes viejas. No había nadie más, solo él y el silencio sagrado. Solo él, las bancas de madera gastada donde se habían sentado generaciones de fieles, y la pequeña imagen de San Judas Tadeo, iluminada por una vela parpadeante que proyectaba sombras danzantes. Se sentó en la primera banca y respiró profundo, llenando sus pulmones de ese aire quieto. «Dios», susurró hacia el techo manchado de humedad, «no entiendo tu plan. No entiendo por qué me pasa esto, pero gracias por no dejarme solo, por ponerme aquí». No esperaba respuesta audible, pero sintió algo indefinible, una paz pequeña, frágil como cristal, pero real y tangible. Don Ernesto, que ordenaba el altar con movimientos lentos y cuidadosos, lo escuchó sin querer. Se acercó con pasos que apenas hacían ruido y puso una mano arrugada pero cálida en su hombro. «La fe no depende de lo que tengas en el bolsillo, Mateo. No depende de tu cuenta bancaria o de tu trabajo. Depende de lo que crees cuando no tienes nada, cuando todo parece perdido. Esa es la fe verdadera». Mateo asintió en silencio, con los ojos húmedos pero sin lágrimas todavía, sintiendo algo moverse en su pecho, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Los días pasaron con esa cualidad extraña del tiempo cuando estás en crisis, lentos como melaza, pero rápidos en retrospectiva. Mateo continuó dividiendo su tiempo entre buscar trabajo por las mañanas, llenando solicitudes que probablemente nadie leería, y ayudar en la cocina comunitaria por las tardes, donde al menos se sentía útil.
La rutina le daba estructura a días que de otro modo se desmoronarían en ansiedad. Le daba propósito, aunque fuera temporal, aunque no pagara las cuentas. Daniela comenzó a notar el cambio en él, sutil pero innegable. No era que las cosas mejoraran de pronto, no era que apareciera dinero mágicamente, pero Mateo ya no llegaba a casa con esa mirada perdida y vacía, con ese aire de hombre derrotado. Había algo diferente en sus ojos, una pequeña chispa que había estado apagada durante semanas. Una noche, mientras se preparaban para dormir, ella le tomó la mano y le preguntó: «¿Qué está pasando contigo?». Él la miró sin saber exactamente cómo explicarlo. «No lo sé, pero ya no me siento tan perdido». Una mañana, mientras caminaba de regreso a casa después de dejar más currículums en negocios que probablemente dirían que no, el cielo estaba despejado por primera vez en días. El sol brillaba tibio después de tantos días grises y amenazantes, y el aire olía fresco, lavado por las lluvias recientes. Mateo sintió algo extraño recorrerle el pecho. No era felicidad, no era certeza sobre el futuro, pero era diferente del vacío aplastante que había cargado durante semanas. Era como si algo dentro de él hubiera dejado de estar completamente roto, como si las grietas empezaran a sanar aunque fuera solo un poco. Todavía no había trabajo real, todavía no había dinero suficiente para cubrir todas las necesidades. Las deudas seguían acumulándose como nubes de tormenta, pero había algo más, algo intangible pero poderoso. Había comunidad, personas que entendían su lucha. Había propósito, un lugar donde importaba su presencia, y había una fe que, aunque pequeña y frágil como una llama de vela, seguía respirando, seguía ardiendo, negándose a apagarse completamente. Pero enero no había terminado de probar a Mateo, de pulir su alma con el papel de lija del sufrimiento. La tercera semana llegó con el peso de la realidad más cruda, más implacable que nunca. El 24 de enero llegó un aviso pegado en la puerta de su casa con cinta adhesiva: atraso en el pago de la renta, letras rojas que parecían gritar su fracaso. 2 meses pendientes. Tenían hasta el 10 de febrero para ponerse al día o enfrentar el desalojo, la calle, la vergüenza final de perder hasta el techo que los cobijaba. Daniela vio el papel antes que él y no dijo nada, no hizo ningún reclamo. Solo se sentó en la mesa de la cocina con las manos sobre el rostro, los hombros temblando con sollozos silenciosos que intentaba contener. Mateo leyó el aviso y sintió como todo el aire salía de sus pulmones, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Había estado tan concentrado en mantener la esperanza, en servir, en confiar día a día, que casi había olvidado que el mundo real seguía su marcha implacable, indiferente a sus pequeños avances espirituales. Esa misma tarde, como si el universo conspirara para recordarle cuán precaria era su situación, llegó otro golpe directo al corazón. La compañía de luz amenazaba con cortar el servicio por falta de pago. El aviso hablaba de 3 días hábiles antes del corte. 3 días. 72 horas antes de quedarse sin electricidad, sin luz, sin refrigerador, sin nada. Daniela miró el papel y sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no podía contener. ¿Qué vamos a hacer, Mateo? ¿Qué vamos a hacer? Andrés, su hijo mayor, entró a la casa esa noche con la mirada sombría pero determinada, con ese aire de adulto forzado que tienen los jóvenes cuando las crisis los obligan a crecer antes de tiempo. «Papá», dijo con voz que intentaba ser firme pero se quebraba, «conseguí trabajo en una tienda de abarrotes. Empiezo mañana. Turnos de 10 horas. No es mucho el sueldo, pero algo ayudará». Mateo quiso decirle que no, que debía estudiar, que debía pensar en su futuro, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Solo pudo abrazar a su hijo con fuerza desesperada y sentir cómo la culpa le quemaba el pecho como hierro candente, sintiendo que estaba robándole el futuro a su propio hijo. Valentina, desde la puerta de su cuarto, observaba todo en silencio. Ya no preguntaba nada, ya no pedía nada, solo miraba con esos ojos grandes que parecían entender, demasiado para su edad. Y ese silencio infantil era más doloroso que cualquier llanto. Por la noche,
Después de que todos se durmieron exhaustos por el peso emocional del día, Mateo salió al pequeño patio trasero de su casa, un espacio de apenas 3 metros cuadrados, donde Daniela intentaba mantener algunas plantas en macetas agrietadas. El aire estaba frío, cortante como cuchillos invisibles. Las estrellas apenas se veían entre las luces naranjas de la ciudad y la contaminación perpetua. Ruido del tráfico distante era como un zumbido constante, la banda sonora de millones de vidas que continuaban indiferentes a su tragedia personal. Se arrodilló sobre el piso de cemento frío y áspero, con las manos juntas y la cabeza baja, sintiendo el frío morder sus rodillas. Ya no tenía palabras elaboradas, ya no tenía oraciones bonitas, solo un grito silencioso que surgía desde lo más profundo de su ser. Dios, te lo entrego todo. Ya no puedo más con esto. No sé cómo salir. Haz lo que tengas que hacer, pero no me dejes caer solo. No dejes que mi familia pague por mis fracasos. Lloró esa noche bajo las estrellas invisibles. Lloró como no lo había hecho en años, tal vez en toda su vida adulta. No de tristeza pasiva, no de autocompasión, sino de rendición absoluta. De soltar el control que nunca tuvo realmente. De aceptar que no podía resolverlo todo por su cuenta, que necesitaba ayuda, que necesitaba un milagro. Sus lágrimas caían sobre el cemento frío, absorbidas inmediatamente, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Pero él sabía que alguien las contaba. Tenía que creerlo, tenía que aferrarse a eso. El 26 de enero de 2026, Mateo llegó a la cocina comunitaria como siempre, arrastrando los pies, con el corazón pesado como plomo fundido, pero dispuesto a cumplir porque ya no sabía hacer otra cosa. Mientras lavaba platos con movimientos automáticos, sintiendo el agua caliente quemar sus manos agrietadas, un hombre se acercó a él desde el otro lado del patio. Era un hombre alto, de unos 50 años bien llevados, vestido con ropa sencilla pero limpia, pantalones de mezclilla oscuros y una camisa de botones azul. Tenía una barba corta y gris perfectamente recortada y una mirada directa que transmitía autoridad natural sin ser intimidante. «¿Mateo Herrera?», preguntó con voz clara. Mateo levantó la mirada del fregadero, sorprendido, con las manos goteando agua jabonosa. No reconocía al hombre. Su corazón comenzó a latir más rápido sin saber por qué. «Sí, soy yo. ¿Lo conozco de algún lado?». El hombre sonrió de manera amable pero profesional. «No, personalmente no, pero he escuchado hablar de ti. Me llamo Roberto Salazar. Trabajo en una empresa de logística en Tlalnepantla, Translogística del Centro. Necesitamos urgentemente un coordinador temporal para febrero, alguien con experiencia real en almacenes y supervisión de personal nocturno, alguien que sepa realmente cómo funciona el trabajo desde adentro». Mateo parpadeó repetidamente, sin entender completamente lo que estaba escuchando, preguntándose si era real o si su mente desesperada estaba creando ilusiones. ¿Cómo supo de mí? ¿Quién le habló de mí? Roberto señaló con un gesto de la cabeza hacia don Ernesto, que limpiaba mesas al otro lado del patio, con movimientos lentos pero eficientes, silbando una canción vieja. Don Ernesto es mi tío, el hermano de mi difunta madre. Me habló de ti hace unos días. Me dijo que eres trabajador incansable, responsable hasta la médula, y que estás pasando por un momento muy difícil. No puedo prometer nada permanente desde el principio, no puedo hacer milagros, pero si te interesa el puesto, podemos hablar formalmente mañana mismo. El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido, tan fuerte que podía escuchar su propio pulso en los oídos. No era el milagro instantáneo que había imaginado en sus fantasías desesperadas. No era una fortuna repentina que resolviera todo de golpe, pero era una puerta real, una oportunidad concreta, una luz al final del túnel que había sido tan oscuro durante tanto tiempo. «Sí», respondió casi sin aliento, con voz que le temblaba de emoción contenida. «Sí, me interesa muchísimo. ¿Qué necesita que lleve? ¿Qué tengo que hacer?». Roberto sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su camisa y se la entregó. «Ven mañana a las 8 de la mañana a esta dirección. Trae tu documentación, identificación, comprobante de domicilio, referencias laborales si las tienes. Te daremos una prueba de 2.
Semanas, te pagaremos por esas semanas, por supuesto. Si funciona bien, si demuestras que eres lo que don Ernesto dice que eres, seguimos con un contrato más largo. ¿Te parece justo? Mateo tomó la tarjeta con manos que temblaban visiblemente, leyendo la dirección una y otra vez como si fuera un talismán mágico. Más que justo. Gracias. Gracias de verdad. Esa noche, Mateo llegó a casa con una sensación que había olvidado completamente cómo se sentía. Esperanza concreta. No la esperanza vaga y abstracta, sino algo tangible que podía tocar. Le contó a Daniela con voz entrecortada, las palabras saliendo atropelladas, mientras le mostraba la tarjeta de presentación como evidencia de que no estaba soñando. Ella lo abrazó fuerte, enterrando su rostro contra su pecho, llorando en silencio contra su camisa ya húmeda de lágrimas. Lo sabía, susurró con voz rota. Sabía que Dios no te iba a abandonar. Sabía que algo iba a pasar. 2 días después, el 28 de enero, sucedió algo más que parecía demasiado perfecto para ser coincidencia. Una mujer que conocía a Daniela de su trabajo de limpieza, la señora Patricia, la llamó por teléfono. Daniela, mi hermana necesita ayuda en su casa 3 veces por semana. Paga bien, mejor que lo que ganas ahora. ¿Te interesa? Daniela aceptó inmediatamente con lágrimas de gratitud. No era mucho, no era una fortuna, pero era suficiente para cubrir la cuenta de luz que amenazaba con cortarse, para respirar un poco. Luego, el 30 de enero, cuando Mateo ya empezaba a creer que tal vez el universo había cambiado su suerte, un antiguo compañero de su trabajo anterior lo llamó inesperadamente. Mateo, hermano, escuché que te quedaste sin trabajo. Mira, tengo un contacto en una empresa de seguridad. Buscan supervisores nocturnos. No es fijo todavía, pero si lo de logística no funciona, aquí hay otra opción. Te paso el contacto. Otra puerta. Otra oportunidad. Otra señal de que las cosas estaban cambiando. No era abundancia. No era riqueza repentina. No era la solución inmediata de todos los problemas acumulados. Pero eran puertas, abriéndose una tras otra, como fichas de dominó cayendo en secuencia perfecta, como si alguien invisible estuviera moviendo piezas en el tablero de su vida con precisión divina, con un plan que él no podía ver completo pero que empezaba a intuir. El 1 de febrero de 2026, Mateo comenzó su trabajo en Translogística del Centro, llegando 30 minutos antes de su hora de entrada, porque no podía arriesgarse a llegar tarde a esta oportunidad que parecía caída del cielo. Era un puesto temporal inicialmente, sí, con todas las incertidumbres que eso implicaba, pero el ambiente era profesional y ordenado, el trato era justo y respetuoso, y el sueldo, aunque modesto comparado con otros sectores, era suficiente para respirar, para empezar a pagar deudas, para ver la luz al final del túnel. Durante las 2 semanas de prueba, Mateo se entregó por completo al trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a Roberto. Llegaba temprano cada día, se quedaba hasta tarde si era necesario sin que nadie se lo pidiera. Resolvía problemas con la experiencia acumulada de sus 15 años anteriores en el rubro. Aplicaba soluciones creativas a situaciones complicadas. Su conocimiento práctico del trabajo de almacén, su capacidad de liderazgo con el personal, su ética de trabajo incansable, todo brillaba como oro pulido. Roberto Salazar lo observaba en silencio desde su oficina, con ventanas que daban al almacén, tomando notas mentales, viendo cómo Mateo interactuaba con el equipo, cómo resolvía conflictos, cómo organizaba las cargas con eficiencia milimétrica. Al final de la segunda semana, un viernes por la tarde, lo llamó a su oficina pequeña, pero ordenada. «Mateo, siéntate, por favor», le dijo señalando una silla frente a su escritorio. Mateo se sentó sintiendo que el estómago se le apretaba, preparándose mentalmente para escuchar que el puesto temporal terminaba allí. Que gracias, pero no gracias. «El puesto temporal termina hoy», comenzó Roberto con rostro serio. Mateo sintió que el piso se abría bajo sus pies, que todo había sido demasiado bueno para ser verdad, que la esperanza había sido solo un espejismo cruel. Pero entonces Roberto sonrió ampliamente, transformando su expresión. «Pero hablé con los dueños de la empresa esta mañana. Queremos ofrecerte un contrato por 6 meses inicialmente, con todas las prestaciones de ley,
y con posibilidad real de volverse permanente si todo sigue. ¿Cómo hasta ahora? ¿Te interesa quedarte con nosotros? Mateo no pudo evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas que rodaron libremente por sus mejillas, sin importarle quién lo viera. Asintió repetidamente, incapaz de articular palabras coherentes, la emoción cerrándole la garganta. Roberto se levantó y le extendió la mano con respeto genuino. Eres muy bueno en lo que haces, Mateo. Tienes experiencia real, conocimiento profundo y, lo más importante, eres una buena persona. Eso vale más que cualquier título universitario o certificación fancy. Bienvenido al equipo de manera formal. Mateo estrechó su mano con fuerza, sintiendo la firmeza del apretón, la solidez de esa promesa. Gracias, logró decir finalmente. Gracias por creer en mí cuando yo apenas podía creer en mí mismo. Con el primer sueldo completo, Mateo pudo pagar la renta atrasada, viendo cómo el casero marcaba el recibo con sello de pagado en tinta roja que antes le parecía acusatoria, pero ahora era liberadora. Con el segundo sueldo, pagó la luz y parte de las deudas acumuladas en la tienda de abarrotes del barrio, donde habían comprado fiado durante semanas. Con el tercero, pudo empezar a ahorrar algo pequeño, una cantidad ridícula para algunos, pero que para él representaba seguridad, futuro, posibilidad. Daniela dejó de tener esa mirada de preocupación constante que había cargado durante meses, esas ojeras oscuras que marcaban sus noches sin dormir. Sus sonrisas volvieron a ser genuinas. Andrés pudo dejar el trabajo en la tienda de abarrotes y volver a pensar seriamente en estudiar, en retomar sus sueños aplazados. Valentina volvió a sonreír abiertamente, a pedir pan dulce los domingos, a ser niña otra vez en lugar de esa criatura silenciosa y asustada. Una tarde de mediados de febrero, después de terminar su turno, Mateo pasó por la capilla de San Judas Tadeo sin pensarlo demasiado, guiado por algo más fuerte que la razón. Entró solo, con el sol de la tarde filtrándose por las ventanas manchadas, creando patrones de luz dorada. Se arrodilló frente a la imagen del santo, el patrón de las causas imposibles que ahora entendía de manera completamente nueva, y lloró, pero esta vez lloró de gratitud pura y cristalina, de alivio, de reconocimiento. Gracias, susurró hacia el altar iluminado por velas parpadeantes. Gracias por sostenerme cuando caía. Gracias por no soltarme cuando yo te solté a ti. Gracias por enseñarme que nunca estuve solo. Mateo no olvidó la cocina comunitaria que había sido su refugio en los días más oscuros. Aunque ahora trabajaba jornadas completas y llegaba cansado a casa, seguía yendo los sábados por la tarde a ayudar, dedicando esas horas a devolver aunque fuera una fracción de lo que había recibido. Pero ya no iba como alguien que necesitaba llenar el vacío de su vida sin propósito. Iba como alguien que había sido transformado por la experiencia, que entendía el valor de servir, que conocía el poder de la comunidad. Con su primer sueldo completo, después de pagar las deudas urgentes, compró ingredientes extra para la cocina: arroz, frijol, aceite, especias que hacían que la comida supiera mejor, pequeños lujos que marcaban diferencia. Con el segundo sueldo, donó una cantidad modesta pero significativa para reparar las ollas viejas que goteaban, para comprar nuevos platos que reemplazaran los quebrados. Y poco a poco, su contribución se volvió regular, esperada, valorada. Pero más que el dinero, Mateo comenzó a hablar con las personas que llegaban a buscar comida, sentándose con ellos en las mesas de plástico desgastadas, escuchando sus historias con atención genuina. Les contaba su propia historia sin adornos ni exageraciones, no para presumir o para ponerse como ejemplo, sino para darles esperanza tangible, evidencia viviente de que las cosas podían cambiar. Yo estuve exactamente donde tú estás, les decía mirándolos a los ojos. Estuve más perdido de lo que puedes imaginar, y Dios no me abandonó. Tampoco te abandonará a ti. Solo tienes que resistir un día más, solo uno más. Don Ernesto, que lo miraba desde lejos mientras organizaba las sillas con movimientos cada vez más lentos debido a su edad avanzada, sonreía con orgullo profundo, con la satisfacción de haber sembrado una semilla y verla crecer. Sabía que Dios tenía un plan para ti, mijo, le dijo una tarde,
mientras descansaban bajo la sombra escasa de un árbol viejo. No siempre entendemos el plan cuando estamos en medio de la tormenta, pero siempre hay un plan, siempre. Mateo asintió, sintiendo la verdad de esas palabras en lo profundo de su ser. El plan no era lo que yo esperaba, don Ernesto. No era lo que yo hubiera diseñado, pero era mejor, mucho mejor. Mateo también empezó a compartir contactos de trabajo con otros hombres desempleados que conocía en la cocina, pasando información sobre vacantes que escuchaba, haciendo recomendaciones cuando podía, abriendo puertas como otros habían abierto puertas para él. No todos conseguían trabajo inmediatamente, no todos tenían el mismo final feliz, pero al menos tenían esperanza, tenían conexiones, tenían alguien que creía en ellos. Una noche, mientras cenaba con su familia en la mesa que ahora tenía comida suficiente para todos, Valentina le preguntó con esa inocencia devastadora de los niños: «Papá, ¿por qué ahora sonríes más? Antes siempre estabas triste». Mateo la miró con ternura infinita, sintiendo cómo el corazón se le expandía en el pecho. «Porque aprendí algo muy importante, mi amor. Aprendí que Dios no siempre responde nuestras oraciones cuando queremos o como queremos, pero siempre, siempre responde cuando más lo necesitamos, de la manera que más necesitamos, aunque no lo entendamos en el momento». Daniela tomó su mano por encima de la mesa, entrelazando sus dedos con los de él, apretando suavemente. Andrés sonrió tímidamente, con ese orgullo silencioso de los hijos que ven a sus padres levantarse después de caídas terribles. Y en ese momento sencillo y ordinario, Mateo supo con certeza absoluta que había recibido más de lo que perdió. No solo un trabajo, no solo estabilidad económica, sino algo infinitamente más valioso: fe restaurada de las cenizas, familia unida por el fuego de la adversidad y un propósito renovado que iba más allá de simplemente sobrevivir. La historia de Mateo Herrera no es la de un milagro instantáneo que resuelve todo con un chasquido de dedos mágico. Es la historia de un hombre común que aprendió la lección más difícil, pero más importante, que a veces Dios no nos saca del problema de inmediato con rescates espectaculares, nos sostiene en medio de él con manos invisibles, pero firmes. Que la fe verdadera no es creer que todo estará perfectamente bien mañana con certeza absoluta, sino confiar en que Dios camina con nosotros paso a paso, incluso cuando no vemos el camino completo, incluso cuando la oscuridad es total. Enero de 2026 no le trajo respuestas inmediatas a Mateo, no le entregó soluciones envueltas en papel dorado, le trajo algo infinitamente mejor. Le enseñó que nunca estuvo solo, ni siquiera en los momentos más oscuros, que Dios obra silenciosamente como semillas bajo tierra, preparando cosechas invisibles, usando incluso nuestras crisis más devastadoras para transformarnos en versiones mejores de nosotros mismos, y que cuando confiamos de verdad, cuando servimos a pesar del dolor, cuando nos rendimos y soltamos el control, Él responde, no siempre como esperamos, no siempre cuando queremos, pero siempre justo a tiempo, siempre exactamente lo que necesitamos. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.